contesto en esta pregunta? Sí. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la librería? ¿Cómo ha cambiado el mundo editorial juvenil y infantil y juvenil en la librería, en una librería especializada y en una librería tan activa como la tuya? A ver, yo primero diría que sí, yo que considero que sí que ha cambiado mucho en estos 5 o 10 años, el que es el panorama de la literatura infantil y juvenil. Antes, por ejemplo, en este país existían muy pocas editoriales que se dedicaban a la publicación de libros infantiles y juveniles y estaban todas más ligadas a que era el mundo de la enseñanza, para decirlo de alguna manera, o sea, sus textos eran publicaciones para la enseñanza, y en estos últimos 5 años han aparecido otras editoriales y que no es lo mismo, o sea, no trabajan para el mundo de la escuela, sino que trabajan como forma independiente en la publicación de textos dirigidos para niños. Y también yo haría una diferencia, y que es bastante importante. Una cosa es cuando hablamos de narrativa juvenil y otra cosa cuando hablamos de álbum ilustrado. O sea, álbum ilustrado, que es una cosa absolutamente bastante nueva y que puede hablarse a partir de los años 60 o 70, no antes, forma parte de un género narrativo diferente al que puede ser la narrativa. O sea, Jordi Sierra y Fabra se dedica a hacer narrativa juvenil y es más parecido y utiliza los mismos canales de distribución, posición de ventas en las librerías, tal, como puede ser un libro para adultos. En cambio, el otro género narrativo, que puede ser álbum ilustrado, es totalmente diferente, que es aquel género que trabaja con el texto y con la imagen. Antes hablabas que faltaba una bibliotecaria, y yo creo que si se habla de literatura infantil y juvenil, hay que haber un escritor y hay que haber un ilustrador también, porque forma parte de este mundo. O sea, haciendo esta distinción, es muy diferente hablar de álbum ilustrado en el mundo de la literatura infantil y juvenil o hablar de narrativa juvenil. Y sí que ha cambiado porque en los últimos 10 años han habido la nueva creación de nuevas editoriales en este país que son muy recientes, de hace 3, 4 o 5 años y que solo se dedican a la publicación, por ejemplo, de álbum ilustrado, que antes esto era impensable. También ha cambiado muchas cosas. Antes era impensable que en este país hubieran másteres de literatura infantil y juvenil, es una cosa absolutamente reciente. O sea, la gente empieza a hablar de lo que son los libros para gente joven o para infantiles que antes no estaban, y tampoco había librerías especializadas. O sea, hace 10 años probablemente en Barcelona existía una librería especializada y otra librería general que cuidaba mucho lo que eran los libros, que era la famosa del Pep Durán en Robafaves en Mataró. No había nadie más. O sea, las cosas sí que han cambiado mucho en 10 años. ¿Qué os parece si pasamos a la siguiente pregunta? Muy bien. Es muy interesante lo que habéis dicho y creo que hay cosas que quedan así como para otros debates. Por ejemplo, el tema de las editoriales pequeñas o el del álbum ilustrado. Creo que podría ser muy interesante que se pudiera hacer un debate o una mesa redonda fuertes del sector infantil y juvenil que creéis que han permitido a las editoriales, a las distribuidoras, a las librerías, manejar esta crisis tan larga y tan fuerte que tenemos, que padecemos. No sé si Jordi quiere decir algo al respecto o sería mejor... Sí, sí. Los editores... A ver, que conste que no sabíamos las preguntas, por eso estamos respondiendo con esta seguridad así abrumadora. Yo tenía sintetizado en 3 puntos fuertes es la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, y con plena convicción, la calidad de la producción del libro infantil y juvenil. Y calidad tanto en la existencia de escritores, aquí en esta sala tienen a varios escritores por aquí intercalados, y evidentemente Jordi Sierra y Fabra, premio nacional, premios internacionales en nuestra mesa. La calidad de la ilustración, los ilustradores son extraordinariamente buenos y están bien preparados. La calidad de los editores, reivindico esa profesionalización del editor, de los diseñadores, de todos los elementos que estamos aquí y los que no estamos. Es decir, esa calidad de la producción del libro infantil a mí me parece un punto fuerte, incontestable. Y me parece también muy importante un segundo punto, y es la responsabilidad que tiene todo el sector adulto. A ver, señores, señoras, estamos hablando de libros para niños y para jóvenes, es decir, libros para menores de edad. Libros que les afectan, libros que les entran en vena, aunque sea una expresión un poco fea, libros que les van a influir y que les van a formar como personas mejores o peores. Así que a mí me gusta decir que la responsabilidad que nos une a todos, adultos, respecto a este público al cual nos dirigimos, es también básica, y lo defiendo como un elemento fuerte para esa profesionalidad y para esa responsabilidad, para esa conciencia de estar educando
pues los niños de hoy, esperemos que los líderes del mañana que nos saquen de esta crisis. Y por último, un tercer punto que me había apuntado, porque intentábamos ser bastante breves, es el criterio tan franco, tan sincero que tiene este público. Es decir, no sé si ha sido Ublit o has sido tú, Celia, que hablabais de marketing. Evidentemente en marketing hay estudios de mercado, hay tendencias de moda, hay globalización, hablábamos de Harry Potter, pero el criterio que tienen los chicos, los niños, los jóvenes es muy independiente. Y eso lo defiendo como un punto fuerte porque permite que creaciones menos, ¿cómo se lo diría?, menos manipuladas o guiadas, o aquellas que se intentan apuntalar a fuerza de talón, pues no siempre triunfen y sin embargo triunfen otras. Es decir, que esa independencia de criterio también lo considero en el libro infantil y juvenil un tercer punto muy importante para consolidar el libro infantil y juvenil. Ostras. ¿Queréis añadir algo? Yo sí, me encanta. Sí. A ver, debe ser la cantidad de años que trabajamos y que nos conocemos, porque justamente yo he puesto estos 3 puntos fuertes como puntos fuertes, y yo habría añadido uno más, que es justamente la creatividad. La importancia de la creatividad que hay en este momento en nuestro país. Sí que te diría que en relación, me gustaría añadir la creatividad en relación a lo que decías, Joan, de todo el tema de que no se crean proyectos propios. Realmente uno de los puntos fuertes justamente ahora en este momento de literatura infantil y juvenil es la cantidad de personas que están creando proyectos propios y que están intentando que sean los editores de aquí los que apuesten para vender libros fuera. Esto justamente es una de las cosas que estamos promoviendo más desde la agencia. Es cierto que no todas las editoriales quizá están tan abiertos a arriesgarse a un proyecto propio. Hay muchas veces que quizá es más fácil comprar un producto de fuera porque ya saben que ha vendido 1 millón de ejemplares, ha vendido 2 millones de ejemplares. O sea, cuando tú vas con un proyecto nuevo, el editor dice, ostras tú, ¿y si no hago la facturación? ¿Y si esto va a salir bien? ¿Esto va a salir mal? Pero realmente los autores y los ilustradores están con una creatividad bestial, y que creo que esto justamente se tiene que notar en las editoriales que están creando actualmente muy buenos libros. En relación al ilustrador, mea culpa total. Justamente nuestra agencia, que es la agencia de ilustradores, no ha traído ningún ilustrador, y pienso que están aquí muchos de ellos, pero oye, pido perdón porque realmente ha sido un fallo importante. Yo añado, no, sí, claro, para mí, yo siempre les doy mi 1% de más para que viva mejor. Yo añadiría un dato importante, que es los benditos maestros. Cada vez hay más maestros en los psiquiátricos, y de baja por enfermedad, por acoso no sexual, sino más maestral, y es terrible, porque conozco muchísimos que están enfermos, amigos míos, maestros que están enfermos y con baja por depresión. Pero en otro extremo también cada vez hay más maestros concienciados de que a través de la lectura es como este país se va a salvar. Ni matemáticas ni de tonterías, que lean libros, que es como esto se engrasa. Por tanto, yo a los maestros les glorifico. Hace 30 años, yo publico hace 40 años, y hace 30 en el mundo infantil y juvenil. Cuando mi padre me decía que morías de hambre, le decía yo no. Y cuando empecé a vivir de esto, éramos 4 o 5 los que vivíamos. Hoy en día creo que somos al menos 100, 200 o 300 que vivimos de nuestros libros. Con lo cual el maestro, si no fuera por los maestros, a pasar hambre todos. Los maestros y los padres. Actualmente los padres también. Yo reivindico a los padres porque los padres y los maestros. Cada vez son más promotores de la lectura de sus hijos. ¿Creéis yo que quería decir una cosa. Sí. Pues, o sea, hablaban sobre las campañas de marketing y tal. A ver, yo sí que diría una cosa que... a ver, yo considero que sí que hay editores que sí que están preparados y que realmente tienen esa conciencia de editor que también tenían antes como conciencia de editor los editores para adultos, que es aquello que tú haces un trabajo y que realmente editas una cosa que realmente consideras que debe tener unos ciertos valores, y unos ciertos valores tanto literarios como de formación si va para niños. No considero que todos los editores tengan estas mismas formaciones y estos mismos valores. O sea, considero que realmente el mundo editorial ha cambiado en algunas cosas, y en parte lo ha hecho lo que son las cuestiones de marketing, que es que tú necesitas vender X libros para mantener una empresa. Con lo cual, según qué valores se han perdido. O sea, perduran más vender según qué libros para aguantar una empresa que no que los libros tengan una cierta calidad. Y esto es palpable y se ve. Y se ve mejor que no digamos cómo es así. Y entonces en el mundo infantil, o sea, así como en el mundo en adultos no me preocuparía tanto
que hubiesen malos libros, porque considero que la persona adulta ya tiene un cierto criterio y puede escoger. Sí que me preocupa en el panorama de que sean libros que están destinados a un público infantil y juvenil. Y los libros infantiles también han empezado a ser como campañas de marketing. Yo a veces no, en este punto no estaba tan de acuerdo con Reina cuando decía que los niños realmente sí que saben escoger. No. Cuando tú tienes una buena campaña orquestada, que sale en televisión y que sale en todas partes, a veces no puedes decidir si esto es bueno o te gusta o no. Ya vas dirigido, como haces una colección de cromos y vas dirigido a esta colección de cromos. Es muy difícil escapar. Rodea a un niño como para decir esto es bueno o no es bueno. Yo estoy entrado en el mundo de literatura infantil y juvenil, que antes no había entrado. Como nadie se preocupaba demasiado, y la gente que se preocupaba de los libros infantiles y juveniles eran maestros, normalmente esto no entraba, pero ahora sí que ha entrado. O sea, el mundo de los adultos, en plan comercial, ha entrado en el mundo de la literatura infantil y juvenil, y para peor, desde mi punto de vista.